think it's number 13, where it says interpretación de lenguas. Siempre me gusta comenzar. I always like to start with 1 Corinthians chapter 12, 1 Corintios capítulo 12, que dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones del Espíritu, where the Apostle Paul encourages the church of Corinthians, telling them not to ignore the gifts of the Spirit. Y siempre hago énfasis en esto, porque lamentablemente, hermana Miriam, pues algo que veo que tenemos la tendencia de hacer. Use the mic, sweetie. It's in this generation, it seems to be, we have a tendency of ignoring the gifts of the Spirit. No, hermano, disculpe. Que este miércoles que pasó nos volvieron a traer, era la misma pregunta, yo creo. Yeah, ¿verdad? para que tú veas. Otra vez ella la volvió a traer. This Wednesday, when we gave about the Bible study, they asked us the same question over again in reference to the gifts of the Spirit and the speaking in tongues. And it's hard to imagine a church without the active gifts of the Spirit. Es difícil imaginarse una iglesia sin la fuerza activa de los dones del Espíritu. Y por eso es que el apóstol Pablo exhorta, that's why the apostle Paul encourages que no ignoremos, do not ignore. Entonces, parte de lo que cubrimos, ¿verdad? Part of what we covered, let's go to the next slide, Cynthia, the second slide, or the 14th slide, es que dice la palabra griega que se traduce interpretación, significa explicar el significado o traducir oralmente. So, part of what we covered was that the Greek word translated for interpretation simply means to explain the meaning of or to translate orally. And la razón por qué esto es importante, the reason why this is important, es porque es Dios hablándote en un lenguaje espiritual y tú entendiéndolo milagrosamente en tu lenguaje. It's basically God speaking to you in a, let's say, a spiritual language, and you are miraculously being able to interpret because God is speaking to you, porque Dios te está hablando. Entonces, eso fue lo que cubrimos. Ahora quiero pasar, let's go all the way, Cynthia, to donde nos quedamos el miércoles pasado, where we stood last Sunday, which was slide 18, que es donde dice, diferentes personas reciben interpretaciones en diferentes maneras. Where it says, different people receive interpretation in different ways. Después dice, algunos inicialmente reciben una idea, palabra, frase visual. It says some initially receive an idea, a word, a phrase, or even a visual image. Pero mira lo que dice. Al comenzar a hablar en fe, Dios sigue impartiendo su mensaje y las fluyen. Y esto fue lo más que me ministró, algo que me ministró. This is what ministered me when it says, as you begin to speak in faith, God continues to impart his message and his word flows. Y parte de lo que cubrimos, que fue donde nos quedamos el domingo pasado, what we spoke about last Sunday where we anchored ourselves was that you need to have faith and trust. Usted tiene que tener fe y confianza. And more than anything, a spirit of authority, un espíritu de autoridad. Para saber que tú tienes poder de parte de Dios, to know that you have the power by God, para expresarte con autoridad, to speak with authority. Me recuerdo un chiste, I remember a joke that they used to say, que una vez había un señor que salió de su casa y iba a su trabajo. There was a gentleman that was going to work and he left his house. Y the story says que, dice la historia que cuando él estaba caminando, el perrito lo seguía. His mascot, his dog was following him. Y él le dijo, vamos a decirle que el perro se llama Pedro. Él decía, Pedro, vete para la casa. And he would turn around, tell the dog, Peter, go to the house. Y Pedro se paraba y lo miraba y hacía que se iba, pero tan pronto el señor, el dueño, comenzó a caminar, el perrito lo seguía.
Y pasó 3 bloques y yo le cuento, todavía Pedro estaba siguiendo. So he was walking and he told the dog Peter, the dog's name was, let's invent a name, was named Peter. And as he's walking to his job, he knows the dog is following and he tells him, Peter, go home. And the dog stops and pauses. And then the minute he turns his back, starts following him again. Y de repente pasaron 4 o 5 bloques. Now they've been walking for 5 blocks. Y él se vira, he turns around y el Pedrito está ahí. And the dog is there. And he says, Pedrito, pero vete para la casa, que te vas a perder. And he turns around and tells the dog, but Peter, go home. Something's going to happen to you. You got to go home. Go, go, go. Y el perro se fue tristemente. And the dog goes sadly. De repente él llega al tren. Y cuando mira, el perro está ahí también. Now he gets to the train station and when he looks, the dog is there again. Y cuando ve el perrito, he sees the dog. Y el perrito viene y le dice, disculpe, el perrito no le dijo nada. No le trae de Balaam. And he sees the dog and he says, Pedrito, pero vete para la casa, te dije. And he tells the dog, Peter, I told you to go home. Go. You have to go home. Y el Pedrito, and the dog was sad. Y de repente llegó el tren. Y then suddenly the train got there. Y cuando llegó el tren le dijo, pero del diablo te llegue, te vaya para la casa. Y el perro enganchó corriendo para la casa. And suddenly he tells, when he sees the train is coming, he tells the dog, I told you to go home already. And the dog got scared and flew home. Y había una ancianita esperando el tren, and there was a little old lady waiting for the train. Y le dijo, así es que se le habla al diablo. And the little old lady told him, that's how you talk to the devil. A veces no es lo que decimos, es como lo decimos. Sometimes it's not what we say, but how we say it. And sometimes all we're missing is authority, the voice of authority. A veces lo que tenemos es la voz, lo que perdemos es la voz de autoridad. Tenemos que hablar con autoridad, tener fe que Dios, si Dios se está manifestando en tu vida con el don de profecía, con la interpretación de lengua, if God is manifesting himself in your life with the gift of prophecy or the interpretation of tongues, tiene que hablar con autoridad. You need to speak with authority. Reprende los pensamientos de que Dios no te puede usar, de que no eres tú, de que te van a decir la gente. Those thoughts of you can't be used, that it might be what people are going to say, or it's not for you. Rebuke those thoughts. Hermano Rubén, ayer mismo yo estaba viendo. Point the mic at you, sweetie. Oh, sorry. Ayer mismo yo estaba viendo una predicación, creo que fue ayer o el viernes o jueves, creo que fue. Y tenían una campaña, creo que era en el sur de Texas. Estaba predicando el hermano Mark Dross. She said, yesterday I was watching a preaching and Brother Mark Joss was the one that was preaching. Y cuando él estaba predicando, como usted dice, estaba predicando con bastante autoridad. And like you said, he was preaching with quite a bit of authority. Primero fue para que recibieran el Espíritu Santo. First it was so that they could be filled with the Holy Y Spirit. después fue, hermano, para que él dijo, vamos a repartir los dones del Espíritu en esta iglesia. And he said, we're going to give out the gifts of the Spirit in this church. Y eso me tocó mucho, And that touched me. porque es tan importante que la iglesia esté llena de los dones del Espíritu. Because it's important that the church be full with the gifts of the Spirit. Y yo me di cuenta que él hizo esas dos, ¿cómo se dice la palabra? Él tocó esos dos tópicos. And we noticed that he touched those 2 topics. Y me recordé de lo que usted está I was predicando. remembering what you were saying. Sí, hermano, es muy importante que, it's very important que entendamos that Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. God has not given us a spirit of fear, sino dice de poder y dominio propio. It says, but of power and of a sound mind. So, usted tiene que tener la autoridad. You need to have the authority para expresarte como Dios te ha llamado. O sea, no le tengas miedo. Don't be afraid. Y eso fue parte de lo que me ministró el domingo pasado. That was part of what ministered me last Sunday. Me tocó algo que dijo el hermano Antonio cuando estaba trayendo el ejemplo de Pedro. Something that ministered when Antonio was bringing the example of Peter, que no lo quise traer porque encajaba con la clase. I didn't want to bring it because it kind of fits what we're going to talk about today. Y es que Pedro, cuando Jesús le pregunta, ¿quién dice la gente que yo soy? When Jesus asked the disciples, who do the people say I am? Pedro le responde, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y en el instante Jesús le responde, bienaventurado eres porque no te reveló carne ni sangre. And instantly Jesus tells him,
blessed are thee, for it wasn't revealed by flesh or blood. So, el punto que trajo el hermano Antonio que me ministró, the part that Brother Antonio brought to minister me was that Jesucristo, hermano Antonio, quiso identificar de que esto es una revelación. That this is a revelation. Y hay cosas que Dios te va a revelar. Hay cosas que Dios te quiere revelar. There are things that God is going to reveal, that God wants to reveal. Pero usted tiene que tener la autoridad y la fe de que Dios te quiere usar. You need to have the authority and the faith that God wants to use you. O sea, reprende los pensamientos, rebuke the thoughts de que, ay, que esto para el hermanito, la hermanita, this is for the brother, the sister. No, 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 esto para usted. O sea, this is not for the brother, the sister, this is for you. God wants to use you. Si usted es una persona bautizada con el Espíritu Santo, you're a person that has been baptized with the Holy Spirit, that you should be comfortable. Usted debe sentirse cómodo hablando lenguas. You should be comfortable speaking in tongues. And if you're not comfortable speaking in tongues, si no te sientes cómodo hablando lengua, el primer paso, the first step is que lo identifique, to identify it. Y arréglalo and fix it. No te quedes cómodo, don't get comfortable. Arréglalo, fix it. O sea, busca la manera, ora, ayuna, habla con su pastor, coge clases, lo que sea, pero no te quedes cómodo, but don't stay comfortable. The last thing you could do is to ignore. Por eso comencé siempre con la escritura del apóstol Pablo que dice no ignoréis acerca de los dones. The apostle Paul, and I always start with the scripture, do not ignore the gifts of the Spirit. Because if you can't speak tongues to edify yourself, how do you expect that God's going to use you to edify somebody else? Si usted no puede hablar lengua para edificarte tú mismo, ¿cómo pensás que Dios lo va a usar para edificar a otra persona? ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Vamos a pasar a la próxima parte. Let's go to the next one. Hermano, miren a decir algo. You don't have it? I can't. Toma. Hermano Antonio, si quiere pasar, puede pasar en confianza, cielo. Oh, ya le dieron una carga. Dice en el capítulo 14, en el capítulo 14, where it says in chapter 14, dice en el capítulo 14 de 1 Corintios, dice, provee guianzas para el uso correcto de los dones de lenguas, de interpretación y de profecía en el culto público. Y eso es bien claro. You know, chapter 14, the Apostle Paul gives us clear guidance on how to use the gifts of the Spirit in a public service. Después dice, aunque el ejercicio verdadero de estos dones es de Dios, no debemos decir que todas las veces viene de Dios. Eso es muy importante. Just because we know that initially the Spirit comes from God, it does not mean that every time someone speaks in tongues, it is of God. No todo el tiempo que alguien habla lengua es de Dios. El diablo sabe lengua. ¿Cuántos sabían eso, hermano? Los veo confundidos, hermano Giovanni. Hágame una pregunta. ¿Quién me explica por qué? Usa el micrófono, por favor. Porque dice la palabra que el enemigo, el diablo, ¿verdad? Se viste de ángel de luz. She said, because the devil dresses, don't shut it off, because the devil dresses as an angel of light. Ok, pero no me gustó la explicación de ella. Está correcta, pero puede ser más claro. She's correct, but she could be more clear. Mira mi pregunta, listen to my question. Estoy diciendo que no todo el tiempo, porque una persona habla lenguas, es de Dios. El diablo conoce lenguas. I'm saying that not every time someone speaks in tongues, it's of God. The devil knows tongues. Amén. Ahora, ¿quién me explica eso? Espérate, hermana Mira. Who could explain that to me? Why? Dígalo, Vicky. No tengan miedo. Hermana Lisa, pásale el micrófono, hermana Lisa. Un valiente, por favor.
Dios les bendiga, hermanos. Bueno, hermano Rubén, yo pienso de que en muchas ocasiones se ha hablado, ¿verdad? De que incluso hace poquito usted estaba diciendo que usted no es partidario de las lenguas memorizadas, porque muchas personas hablan lenguas porque memorizaron quizá cómo hablaron la primera vez en lenguas o porque han escuchado hablar en lenguas, pero a veces no es el Espíritu Santo, sino que estamos repitiendo algunas lenguas que hemos aprendido. She said because the pastor has spoken many times that he's not a big fan of memorized tongues. Because a lot of people could memorize the tongues that they've heard or they've spoken and just keep repeating them. Para el tiempo mío de mi crianza, hermana Miriam se recuerda de esto, existía un personaje que se llamaba Gigi Ávila. There was an evangelist that's known for, his name was Gigi Ávila. Es de Puerto Rico, he's from Puerto Rico. Y él tenía unas lenguas, he had a certain group of tongues que él decía, Lama Sabatami. And he would say, Lama Sabatami. Hermano, ¿sabe cuántos jóvenes y predicadores usaban las mismas lenguas de Gigi Ávila? You know how many young people and pastors would use the same tongues of Gigi Ávila? Hermano, el día que Dios no me dé mis lenguas, ¿para qué yo voy a repetir al hermano Antonio? The day that God was giving my tongues, why would I repeat somebody else's? Entonces, eso era una mala costumbre, lamentablemente. That was a bad habit, sadly, that people had. Voy a seguir. Diga. Rapidito, yo me recuerdo que el hermano Andino, nuestro pastor, I ¿verdad? remember that our pastor, Pastor Me Andino, recuerdo que él nos contó a nosotros una vez que había un servicio un martes y estábamos remember he estábamos once told todos us that on a orando Tuesday there was a service, y estábamos y estaba, como se dice, hablando en lengua. Había mucha gente hablando en there was lenguas, a lot of people speaking in tongues. pero él dice que él sintió algo, But he says that he felt que algo no bueno, sino algo malo, dice él. that something bad. Dice que cuando él pasó por donde una persona, It's when he passed next to a person, se oía que estaba hablando en lenguas. you could hear the person speaking Pero in dice tongues. que cuando él fue, Dios lo dirigió, y cuando él le puso las manos, But when he went and put his hands on him Él lo and God reprendió. guided him, he rebuked y him. dice que lo que estaba hablando eran malas palabras. The individual was just cursing. Y se oía como que él estaba hablando en lenguas, pero And no eran lenguas. People thought he was speaking in Pero tongues, but he was just él- swearing. Pero Dios lo usó a él para decirle, espérate, hay algo aquí que no está bien. But God used them Yo no sé to si tú te identify. recuerdas de Yo esa. me recuerdo claramente. Pero hay casos más drásticos o más confundibles. There are cases that are more confusing than that one. Yo me recuerdo ese día porque la persona, si tú le pegabas el oído, te dabas de cuenta que lo que estaba hablando era malo. If you would put your ear to his, close to him, you would notice that he was speaking, he was just swearing. Lo que pasa es que como estaba hablando rápido, pues, si tú estabas lejos parecía lengua. So if you would be far away, since he was talking fast, you thought you speaking tongues. Pero yo pasé una experiencia, I passed an experience once. Para el colmo fue en la casa del hermano Antonio. For more, it wasn't Brother Antonio's house, un par de años atrás, a few years back, que estábamos haciendo un culto, we were doing a service, se derramó la gloria de Dios, the Spirit of God fell down, y comenzamos a caer en bendición, a hablar lengua, we received the blessing, started speaking in tongues, y una de las personas que estaba hablando lengua, one of the people that was speaking in tongues, el Espíritu me mostró que era un mal espíritu. The Spirit revealed to me that it was an evil spirit. Cuando yo me voy de la casa, when I was about to leave the house, que estoy abriendo la puerta, I was opening up the door, el Espíritu me reveló algo negativo. The Spirit revealed to me something negative. Y yo pensé quedarme, and I thought of staying, pero rápidamente el Espíritu me respondió que me fuera. The Spirit told me leave, que no me quedara, not to stay. Y la persona estaba hablando lenguas. The person was speaking tongues. Lamentablemente no eran de Dios. They just weren't of God. O sea, quiero seguir porque quiero despedazarlo claramente. I'm going to continue because I want to dissect it quickly. Dice, cada oyente debe juzgar si el mensaje es verdaderamente de Dios, en parte o completamente, y debe juzgar cómo le corresponde a él personalmente. Déjame leerlo en inglés. Dice, each listener should judge whether the message is truly from God, in whole or in part, and must judge as pertain to him, how it pertains to him personally. Esto lo vemos en 1 Corintios 14, versículo 29. We see this in 1 Corinthians chapter 14, verse 29.
Yo siempre he enseñado esto. I've always taught this. La Biblia dice, ocupaos en vuestra salvación. The Bible says, work out your own salvation. O sea, tú eres responsable de tu salvación. You're responsible for your salvation. No te dejes engañar fácil. Don't allow yourself to be deceived easily. Ora, pray. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. The Bible says, by the fruits you're going to notice. Si viene un Juan del pueblo a hablar lengua y a profetizar en mi iglesia, que no se congrega, que no tiene un testimonio ante los ojos de Dios, puede estar seguro que yo voy a poner en tela de juicio las lenguas que él habló o ella habló. If someone comes to our church that doesn't congregate, that doesn't have a good testimony, you could be sure that I'm going to judge to see if that person is being used by God. Ese es mi derecho bíblico. That's my biblical right. Y Dios nos manda, hermana, mira, que estemos a cuatro ojos. To pay attention, que ponga atención. You know, dice que velar y orar. It tells us to watch and pray. ¿Por qué? Porque el adversario, el diablo, dice, mamá mía, Dios que se viste de ángel de luz, entra como oveja, lobo disfrazado de oveja, o sea, anda como león muriente buscando a quien, él está buscando hacernos daño. Our enemy, the adversary, dresses up, he covers himself up, he spies into he finds a way to destroy us. Nosotros debemos de velar. Hermano Juan levantó la mano. No, sí, hermano, de lo que estaba hablando anteriormente, de hablar en lenguas. Bueno, hablando personalmente, a mí para entrar al momento, o sea, tener un contacto así con el Señor. What you were talking about earlier, me personally, so I could have a contact with God. Es un proceso de sometimiento para It's a entrar, process of submission para entrar a ese momento. to get to that point. No es solo llegar al altar y hablar en lenguas. It's not just go to the altar and speak tongues. Y he podido notar a veces ministros And I've seen ministers que ni han llegado al altar y ya van hablando en lenguas. that they haven't made it to the altar and they're speaking in tongues. Y digo yo, pues, si es en lenguas, pues así quisiera yo hablar en lenguas también. Well, if Pero, that's tongues, then I should speak in tongues. pero en realidad Dios no me lo ha dado así. But God has not given that to me. Bueno, hay que ser claro. We have to be clear en ese punto de vista, in that perspective. Número uno es de que dependiendo cómo la persona se ha estado consagrando con Dios. It depends how that person has been consecrating with God. Porque puede que esa persona estaba en el carro meditando, oyendo música cristiana. El culto comenzó desde que salió de la casa. He may have started the service from when he left the house because he was worshiping God in the car in his mind. You could pray in your mind. Usted puede orar en su mente. La mayoría de mis oraciones, yo diría un 80 o 90% son mental, son en mi mente. Most of my prayers are mental. No que estoy en contra de orar audiblemente. Ustedes saben que yo oro audiblemente. Pero hay peticiones que yo no quiero que el diablo se entere. Hay conversaciones que quiero tener con Dios. No quiero que el diablo se entere. Y hablo personalmente con Dios en mi mente. And I just speak privately with God in my mind. Ahora, la persona que dice hermano Juan puede que ya esté encendido. He could be already lit on. Pero el punto que está el hermano Juan, y yo estoy de acuerdo con él en ese aspecto, yo no creo que esto es como un switch de luz. I don't believe this is like a light switch. Y yo lo he visto, and I've seen it, como dice el hermano Juan, que yo veo que personas prenden las lenguas como si fuera un switcher. They turn on the tongue like it's a light switch. Y se nota que no hubo ninguna consagración, que simplemente estamos hablando, como una vez me recuerdo, estábamos en un raid en la Gran Aventura para el colmo, we were on a ride, on Great Adventure, y nos montamos un raid que se llama Free Fall, and we got on a ride called Free Fall, y había una hermana en la iglesia, that was a sister from the church, que estaba paniqueada, she was hysterical, y cuando el Free Fall es un raid, el Free Fall es un raid que se levanta, sale para afuera y te deja caer. You know, it's a ride that would go up, it would extend out, and then it would drop you. Cuando subimos y salió así que el ride hizo clacán, when the ride went like this, when it was extended out, that it just went, it made that noise.
Cuando antes de soltarla, before I let her go, que son fragmentos de segundo, it was fragment of second, la hermana estaba tan asustada, she was so scared, comenzó a hablar en lengua. She started speaking in tongues. Otra, ¿verdad? Es que hemos visto tantas cosas. She said, oh, so there was another one that she said while she was giving birth, she started speaking tongues. Cuando estaba dando a luz, mi esposo lo había hablado en lengua. Yeah, you know, y a eso es que me anclo. No todo el tiempo las lenguas son de Dios. Not all the time the tongues is of God. Ahora, recuérdate esto, no estoy diciendo que es pecado, I'm not saying it's a sin. Allá tú, as between you and God. Yo te aconsejo que busque consagración con Dios, para que tu espíritu sea edificado. I'm not condemning anybody. I just simply advise you to seek consecration with God so that your spirit could be edified when you speak tongues. Para que tu espíritu sea edificado cuando usted hable con Dios. O sea, cuando yo hablo lengua, yo quiero que el espíritu me esté hablando a mi espíritu. When I speak tongues, I want God's spirit to speak to my spirit. I want to be edified. Y muchas veces en la iglesia, many times in church, yo aguanto mi lengua como pastor. I hold my tongues as a pastor. Porque estoy ministrando al pueblo. Because I'm ministering to people. Mi enfoque es la edificación de la iglesia. My focus is the edification of the church. Hermano Darío levantó la mano. So I have a question. So let's say someone from another denomination says that they spoke in tongues and that they've experienced it. It's not our right to like judge it whether it's true or not. Una pregunta, si una persona de otra denominación dice que habló lenguas, ¿es nuestro derecho juzgarlo o no? 100% no. 100% no. I would never steal anybody's faith. Yo no le quitaría la fe a nadie que me dijo que habló lengua. They told me they spoke tongues. A lo contrario, gloria a Dios. I'll tell you, praise God. Ojalá y hable más. O te digo lo que dijo Pablo, ojalá y todos hablaran lenguas. I'll tell you what Paul said. I hope everybody spoke tongues. El apóstol Pablo fue más allá. The apostle Paul went even further. Él le dijo de que he told them, yo hablo más lengua que todos ustedes. He told them, I speak more tongues than all of you guys. Pero no al frente de ustedes, but not in front of you guys. Pero cuando estoy frente de ustedes, los quiero edificar a ustedes. But when I'm in front of you, I want to edify you guys. Eso fue lo que le estaba diciendo. O sea, que ojalá y todos hablen lengua. We hope all speak tongues. Ese es nuestro enfoque en la iglesia. That's our focus in the church. Que tú seas edificado espiritualmente. That you be edified spiritually speaking. Dice, es posible que el mensaje básico sea de Dios, pero el mensajero humano añada, escuchen esto, añada sus propios pensamientos fabibles debido a la ignorancia, celos excesivos o orgullo. Algunas personas se hacen tan orgullosas de un mensaje que han dado un presumen o aceptan como hecho de que todos sus pensamientos y sentimientos en el momento deben de ser del Señor. Eso está tremendo, hermanos. Y es bien frecuentemente, lamentablemente, se ve esto mucho en las iglesias trinitarias. We see this a lot in Trinitarian churches. Con respeto a todo el mundo, with the respect to everyone. Porque cualquier pensamiento que viene en su mente, any thought that comes to their mind, y yo lo digo de esta forma, sin querer ofender a nadie, I say it this way without trying to offend anybody, pero lamentablemente la realidad es arrogancia. It's arrogance. Yo mismo que estoy pastoreando siempre cuestiono y le pido confirmación a Dios. I'm pastoring for several years and I'm always questioning and asking God for confirmation. Porque no me creo que estoy en un pedestal que yo no puedo cometer un error. I don't consider myself in a pedestal that I can make a mistake. A lo contrario, to the contrary, cuando antes yo predicar, before I preach, le pido a Dios en mi oficina, I ask God in the office, vacíame la mente, clear my mind. No me quiero recordar de ninguno de los problemas de los hermanos. I don't want to think of any of the problems. Quiero que mi conexión venga directamente del cielo. I want my connection to come directly from God. No porque yo sé que la hermana Amanda tiene un problema con alcohol. Not because I know Sister Amanda has a problem with alcohol.
That's a joke. She doesn't have a problem with alcohol. Una broma, ella no tiene problema con alcohol. Pero imagínense, porque nosotros conocemos, no tengo al hermano Martín al lado mío, pero él también sabe. We know, y la hermana Martina, que también lleva años con nosotros. Teníamos predicadores, we had preachers que estaban aprendiendo, they were learning, y si entraba una persona con una caja de cigarrillos, if someone came in with a box of cigarettes in their pockets, el mensaje se trastornaba solamente para el cigarrillo. The message would go strictly for the cigarettes. Eso no es Dios hablando, that's not God speaking. Esas son tus emociones, those are your emotions. A lo contrario, si el hermano fulano de tal entra, que yo sé que tiene los vicios de cigarrillo, y él sabe que yo sé que él tiene los vicios de cigarrillo, if someone comes in that has addicted to cigarettes, and I know that he's addicted to cigarettes, y Dios me da palabra para hablarle a él del cigarrillo, and God gives me word to speak to him about cigarettes, yo personalmente, por mi humildad, reto a Dios. Cuestiono a Dios. You know, I humbly will question God and say, God, what is happening? Tan pronto yo menciono el cigarrillo, the minute I mention cigarettes, hermano Antonio va a saber que yo sé su problema. He's going to know, y el enemigo le va a meter duda. ¿Tú estás seguro que tú quieres que yo le hable del cigarrillo? You know, I'm going to tell God, the minute I mention cigarettes, the brother's going to know that I know his problem. He's going to think, the enemy's going to tell him that I'm saying it because of him. O sea, uno tiene que no podemos perder la humildad. La Biblia dice que no tengamos un alto concepto de nosotros mismos de lo que deberíamos tener. The Bible tells us not to have a higher concept of yourself than what you should have. Hermana Miriam. No, hermano Rubén, ¿verdad? Como usted decía, muchas veces vemos esas cosas que pasan, no por hablar mal como usted dice, pero muchas veces eso se ve mucho en las iglesias trinitarias, que son bien emocionantes y lo que ellos sienten. Not to speak bad, but many people, we see this in Trinitarian Church because they're very emotional. Lo que ellos sienten, ellos dicen, esto es del Señor y comienzan a profetizar. And they say, you know, this is of God, I feel it, and they start to prophesy. Sí, el Señor me dijo que, And God told me que aquí, que tú, que yo no sé qué, y yo digo, wow, tenemos que tener mucho that this and cuidado, that, and I say, wow, we have to be very porque careful muchas veces vamos a salir avergonzados. because sometimes we're going to be embarrassed. Amén. O hermana, mira, hay una escritura bíblica de un profeta que profetizó y dijo, there's a Bible passage where a prophet prophesied and said that God said, y Dios le mandó un león, and God sent him a lion, le dijo, porque dijiste que Dios dijo y Dios no dijo nada. Because you said God said, and I didn't say anything. Yo no te dije nada a ti. I didn't tell you anything. You know, hay una canción bien famosa respecto a, ¿cómo se llama el cantante que falleció de cáncer? Oscar Medina, no. José. No, tú eres cantante cristiano. No, del mundo, que fue cristiano. ¿Cómo? Julio Melgar, ok. A él le hicieron un reconocimiento, un concierto. They did this famous Spanish singer a concert in recognition cuando todavía estaba vivo, while he was still alive. Y creo que fue Cristian de Clario, and I think it was Cristian de Clario, Cristín de Clario, y me estoy disculpando, no estoy queriendo ofender a nadie, I don't want to offend nobody, pero Cristín de Clario cometió un error catastrófico. She made a catastrophic mistake. Ella, quizás por su amor y sentimientos o las mejores intenciones, because maybe the best interest or because of her love and care for the singer that had cancer, comenzó a profetizarle públicamente. She started prophesying publicly. Y comenzó a profetizarle que él iba a estar sano. She started prophesying that he's going to be healed. Y después, para el colmo, and to make matters worse, hasta dijo, y no aceptamos un no. And then she said, and she tells God, and we won't accept the no. ¿Quién eres tú? Who are you to tell God, you have to do this? ¿Y qué pasó? And what happened? He's 6 feet under. Está enterrado, 6 pies debajo tierra. Ahí se sabe que eso fueron emociones. We know those were emotions. Pero te garantizo que más de
no sé cuántas miles de personas, I guarantee you that thousands of people, cuando la escucharon profetizar, when they heard her prophesy, dijeron, esto es de Dios, this is of God. Porque no han aprendido. Because they haven't learned que la Biblia nos manda que juzguemos. The Bible tells us to judge. Que estés pendiente, pay attention, si es de Dios o no, if it's of God or no. Un valiente que me lee la próxima escritura, en 1 Corintios 14, 1 Corinthians 14. If someone could read it, está en la pantalla, creo que está en la pantalla. Go to the next one, Cynthia. The next one. That one. No todo, por favor, no toda la vez. Amén. En el nombre de Jesús, 1 Corintios 14, 29 al 33. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3, y los demás juzguen. Y si algo le fuere revelado a otro que estuviere sentado, calle él primero. Porque podéis profetizar todos uno por uno para que todos aprendan y todos sean exhortados. Los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Amén. Gracias, hermana Alicia. Mira cómo dice, hablen 2 o 3 y los demás, ¿qué hacen? It says, likewise, the prophets speak 2 or 3 and the others judge. Los demás juzguen. O sea, no es pecado en este caso juzgar. It is not a sin in this case to judge. Es pecado no juzgar. It's a sin not to judge. Porque si te profetizan, hermano Giovanni, que Dios me dijo que mañana tú vas a ser el pastor del Faro. Y Giovanni mañana llega con la corbata del pastor. Becky, mañana pastoreamos. Votamos al hermano Andino para adelante, para allá. Yo me quito y lo dejo. Y le digo, Dios, ese es problema tuyo, no mío. Eso fue lo que David hizo. Eso fue lo que hizo. David no se puso a pelear con Saúl. Lo dejó tranquilo. Y a David le trajeron la corona a sus manos. Él nunca peleó por ella ni la buscó. Se la trajeron y la pusieron. Así como Dios trabaja. Pero si nosotros nos dejamos llevar por toda la ignorancia que nos rodea, if we allow ourselves to be guided by all the ignorance that surrounds us, every time somebody prophesies, we will never be able to serve the Lord. Nunca vamos a poder serle fiel a Dios. A un pastor amigo mío, el hermano Julio Vargas, cuando cogió la iglesia, there was a pastor friend of mine, when he took over the church, apenas acaba de, no llevaba en su primer año, en his first year, se levantó una hermana de la iglesia, a sister from the church stood up y comenzó a profetizar. And she started to prophesy. Que el diablo lo iba a quitar, the devil was going to take him out, porque Dios no lo puso, because God, bueno, qué disparate le profetizó al frente de toda la iglesia, in front of the whole church. Han pasado más de 20 años, creo que de eso, y todavía está pastoreando el hermano Julio, tremenda iglesia que tiene. 20 years later, he's still pastor, he has a tremendous church. You know, the Bible says, lo que dice la hermana Mira, escudriñar los espíritus, study the spirits. O sea, tenemos que escudriñarlo, porque tenemos que juzgar si esto es de Dios, if this is of God. Y como dijo el escriba o el fariseo, like the Pharisees told the other Pharisees, le dijo a otro fariseo, tengan cuidado. He told them, be careful. Porque si eso es de Dios, no vaya a ser que estén peleando contra Dios. He told them, be careful, because if that is of God, you're fighting against God. Y si no es de Dios, se va a deshacer. And if it's not of God, it's going to disappear. Nosotros deberíamos, pero hay veces, there are some times, que hay cosas que se caen de la mata, hermano Antonio. There are things that are just logic. Si entra una persona a la iglesia que yo sé que tiene un mal testimonio y me profetiza, hermano, yo lo que voy es a reprenderlo. No importa lo que me esté diciendo, lo voy a reprender en nombre de Jesús. ¿Y quién me da una cita bíblica para eso? If someone comes into the church and they start to prophesy to me that I know that they're spiritually not right, I'm just going to rebuke them. It doesn't matter what they tell me, I'm going to rebuke them.
And can anybody give me a scripture for that? Dun, 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 dun. Hermano Antonio. Sí, hermano, Dios les bendiga primeramente. No recuerdo la cita bíblica realmente, pero en cierta ocasión, que el Señor Jesucristo le estaba diciendo a sus discípulos, ¿verdad? Que él iba a ser entregado a muerte y todo He eso. said that God bless everyone quickly, but I remember a scripture that Jesus Christ was telling everybody that he was going to be, crucified. Y el apóstol Pedro lo llamó aparte al and Señor Peter called him to the side. y le dijo, Señor, no permita que esas cosas sucedan. And he told them, Lord, don't let that happen to you. Yo voy a dar mi vida si es posible I'll por give ti, my life for you, pero tú no puedes morir. but you can't die. ¿Y qué le dijo el Señor? And what did Jesus told him? Apártate de mí, Satanás. Depart from me, Satan. Amén. Es un buen ejemplo. Otro más. Another example. Come on. Los que leen Biblia, the ones that read Bible. Le doy un ejemplo. El apóstol Pablo de nuevo, the apostle Paul. Mano Juan. Brother Juan beat you to the punch. El que me recuerdo es, hermano, cuando, no sé a quién le dice la cita bíblica, pero le dice de que me amas y le repite. Pedro. Ajá, Pedro, y le repitió como 3 veces y Pedro le dijo que sí. Well, I remember a scripture when Peter asked Jesus 3 times, did you love me? And Peter said yes. Pero él le dijo que cuando cantara el gallo 3 But he veces told lo him iba a negar. when the rooster sings 3 times, hay una mejor que esa. There's another one better than that one. What were you going to say, Darío? Okay. La de Pablo, hermanos. Este hombre es tremendo siervo de Dios. La gloria de Dios está con él. Y Pablo predicando en Samaria. Este hombre es siervo de Dios. La gloria de Dios está con él. Y Pablo predicando en Samaria. Este hombre es siervo. Mira, Señor, te reprenda, diablo, salte de mí. Lean la historia, hermano. You know, perezca tú y tu dinero. No, pero ese es la misma historia, pero un poquito retirada. Era una joven, una divina. It was witchcraft. It was a sorcerer from the city. She was following Peter, or Paul, I think it was, and she was saying, this is the great men of God. These are great men of God. All through the city, they were preaching, and she was saying, they're great men of God. They're great men of God. They're great men of God. Son hombres de Dios, son hombres de Dios. Hasta que les sacó hasta aquí y los reprendió. Y tú dirás, pero ven acá, que no estaba haciendo nada malo, pero es que Pablo no necesita más oración, no estaba en el espíritu. La reprendió. He rebuked her. Why did he rebuke her? Porque yo no necesito que ningún demonio o diablo me esté identificando quién yo soy o predicándome. I don't need no devil or no demon to prophesy or preach to me. Use the mic. Sí, hermano Rubén, porque si cualquiera la oyera a ella, la estaba oyendo, decía, esta quizás tiene el espíritu de profecía. Eso es un punto clave. She said, because if anyone sees her, they could say, oh, she has the spirit of prophecy. Y eso pasa mucho en la iglesia. That happens a lot in the church. Y pasa en el faro. And it happens in our church. Personas que por lógicamente ven lo que Dios está haciendo. People that logically see what God is doing. Y le dicen, Giovanni, Dios te llamó a predicar. And they'll tell Giovanni, God called you to preach. Yo no necesito el espíritu de profecía para decir eso a Giovanni. I don't need a spirit of prophecy to tell him that. Por lógica se ve. By logic it says. Pero, ¿cuál es la ventaja que el enemigo saca haciendo eso? What's the advantage the enemy does of doing that? Para justificar mi pecado, mi vida pecaminosa, mis errores. Yo profetizo algo que ya yo sé. Y no es que la persona lo hace intencionalmente, hermano. It's not that the person does it intentionally. Es que la persona, o por falta de madurez, it could be lack of maturity, o falta de sometimiento, o lack of submission, o simplemente demonios, o it could be simply demons. Pero a veces, ay hermano, pero Darío, que Dios me mostró que Dios te va
sanar. God showed me that he's going to heal you. Después que toda la iglesia oró, después que todo el mundo ayunó, después que todo el mundo retó, viene el hermanito y le dice que Dios lo va. Y el hermanito dice, ay, cómo Dios usó al hermano. Ese es tremendo siervo de Dios y tremendo siervo del diablo. La Biblia dice, por los frutos los conoceréis. The Bible says that you're going to know them by the fruits. Si tus frutos no machean, tu ministerio, tu llamado, no es de Dios. If your fruits don't match your ministry or your calling, it's not of God. Ahora, si Dios me quiere hablar por una piedra, if God wants to speak to me through a rock, Él tiene todo el derecho. ¿Cuántos lo creen? He has all the right. Pero también Él me dio a mí el derecho, but He also gave me the right para juzgarlo, to judge it. Y pedirle confirmación a Dios. And ask for confirmation. Señor, si es tu voluntad, revélamelo. Porque ese hermanito, lamentablemente, no me convence. Because that brother sadly doesn't convince me. Y Dios va a usar un hermanito que tiene mejor testimonio y le va a decir eso es de Dios. And God's going to use a brother that has a better testimony, going to say that's of God. Hermano, creo que fue Giovanni. Sí, hermano, que Dios le bendiga. Ahorita que usted dijo que si Dios quiere hablarnos de una piedra, lo va a hacer. También nos puede, una pregunta a una Now persona. that you said that if God wants to talk to us through a rock, He could talk to us through a rock. So I have a question on that. Una persona inconversa, A person that does not serve the Lord, si le dice algo y usted siente como que es Dios que le está diciendo algo, if they tell you something and you feel that it's God talking to you, ¿será que Dios lo está usando a él para decirme algo a mí? could it be that God could use him to speak to me? 100% puede ser cierto. 100% it could be true. Pero es tu responsabilidad, but it's your responsibility, verificar con Dios si lo que Él te dijo es correcto. It's your responsibility to verify with God if what He told you is correct. Porque ahora yo te digo esto, now I tell you this, de tanta gente ungida que hay en la casa de Dios, out of all the people anointed in the house of God, si Dios tiene que usar un cabezón para hablarte, if God has to use a knucklehead to speak to you, es porque tú eres medio cabezón. It's because you're a little bit of a knucklehead. Yo digo, mano Rubén. Sí, hermano. Yo digo, hermano Rubén, Y que no lo digo de un minuto. And I don't say it offensively. No lo estoy diciendo ofensivamente, hermano. Yo soy Jonás. Busquen la historia de Jonás, que era profeta. Nosotros a veces, hermano, Dios nos habla constantemente y no nos damos de cuenta. A lot of times God is speaking to us and speaking to us and speaking to us, and we're just not paying attention. O que estamos desenfocados, o no llegamos al culto, o algo pasó que simplemente no la cogimos. Y a veces Dios tiene que decir, ay Dios de gloria, ¿hasta cuándo le soportar? Y manda un cabezón a decirle, Giovanni, vete. Ah, hermano Martínez y yo tenemos un chiste, Brother Martínez, I have a joke. Y lo adoptamos del hermano de mi papá. We adopted it from my dad. De que hay veces que invitamos un predicador de afuera, we invite a preacher from the outside to come preach. Y de repente tú oyes los testimonios, you hear the testimonies of the church, de la iglesia. Oh, tremendo mensaje, me encanta como Dios me habló. A beautiful message, I love the way God spoke to me. Tan clarito, how clear God spoke to me. Y predicó el mismo tema que nosotros llevamos un mes predicando. And he preached the same message that we've been preaching for the past month. ¿Cuál es la diferencia? What's the difference? Que Dios tuvo que traer un predicador de afuera porque sabe que tú le vas a poner más atención. God had to bring an outside preacher because he knows you're going to pay more attention. Que no es pecado, somos humanos. It's not a sin. We're human beings. Pero sí, nosotros deberíamos de estar pendientes. We should definitely pay attention. Cuando alguien dijo que Dios me dijo. When somebody tells you, God told me, lo primero que tú le debes preguntar, the first thing you should ask them, ¿hablaste con el pastor? Did you speak to my pastor? Yo tengo un pastor. I have a pastor. Aprende lo que es ética. Para que si es verdad que Dios te lo dijo, te pueda seguir usando de esa forma. So that if God is really speaking to you, He can continue to use you that way. Pero primero habla con tu pastor. ¿Y quién se atreve a decirme por qué? Can anybody tell me why? She says because God is a God of order. Darío. Is it because God will use the pastor as like a confirmation that what the person's saying is actually true?
Porque Dios usará al pastor para la confirmación que lo que dice la persona es cierto. Sí, sí. That's one reason. Eso no es razón. ¿Alguien más? Anybody else? ¿Por qué tú crees que eso es mejor? Eso es cierto. Why do you think that is that way? ¿Por qué, hermano? Los veo pensativos porque soy paciente. She said, la pregunta es, the question is, si viene alguien de afuera o de la iglesia a profetizarte que Dios le dijo algo para ti, if someone comes to prophesy to you, to tell you that God told me this for you, lo primero que usted debe preguntarle, hablaste con el pastor, the first thing you should say is, did you speak to the pastor? ¿Por qué? O dame una cita bíblica para apoyar eso, o si está en contra, dígame que estoy mal. Give me a Bible scripture, or if you're against it, just let me know I'm wrong. Yo creo que porque lo primero que uno ve en esa persona es el sometimiento a su The first thing you see is líder, a su submission, líder. okay, eso es correcto, pero algo más claro, something more clear. Le voy a dar un ejemplo. I'm going to give you an example. La niña de la hermana Alicia, the baby of hermana Alicia, Sariu. Imagínense usted de que yo viniera y comenzaría a alimentar a esa niña. Porque me cayó en gracia. O porque la vi y digo, esa niña tiene hambre. O porque me sobró un pedacito de pan y como la vi que me estaba saboreando el pan, se lo voy a dar. Sin permiso de la hermana Alicia. Yo me imagino que la hermana Alicia me va a regañar, el hermano Juan. I would imagine that Brother Juan and Sister Alicia are going to reprimand me if I try to feed their child without their permission. Sin yo saber la dieta de la niña, without me knowing the diet of the girl. Sin yo saber si es alérgica a algo, without me knowing if she's allergic to something. Aquí tenemos el ejemplo de Gabby. We have the example of Gabby, que tiene ciertas alergias. She has certain allergies. Dele un sándwich de peanut butter. Give her a peanut butter sandwich. Para ver si la hermana Karen no le mete con un bastón. To see if Sister Karen doesn't hit you with a cane. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la madre conoce sus hijos. El pastor conoce sus ovejas. Si Dios te lo dijo, que Dios te lo puede haber dicho. If God told you, God could have told you. Lo primero es, yo se lo voy a decir al pastor. Pastor, Dios me mostró una visión, el hermano Martínez. God showed me a vision with Brother Martínez. ¿Me das permiso para hablar con él? Do you give me permission to speak to him? Y puede que yo te diga, mano, 100%, vete, yo voy a orar por ti para que él reciba el mensaje. And I might tell you, brother, 100%, go talk to him. And I'm going to pray so he can receive the message. O también puede que te diga, ayúdame a orar. Y no hagas nada. Or I could tell you, help me pray. Don't do nothing. El pastor conoce sus ovejas. The pastor knows his sheep. Si analiza la estructura de un pastor, if you analyze the structure of a pastor, el pastor alimenta sus ovejas. El pastor las guía a delicados pastos. He guides her to new pastures. Sabe lo que se está alimentando. He knows what they're eating. Sabe cuando es tiempo de comer. He knows when it's time to eat. También sabe cuando es glotonería. He knows also when it's just gluttony. No le des comida. Don't give him food. Se va a empachar. O le puede hacer daño. Or you could hurt him. O sea, no todo el tiempo, not every time God reveals something to you, no todo el tiempo que Dios te revela algo, it means that He wants you to take action. No es que quiere que tome acción. Maybe He just wants you to pray and fast with the pastor. Quizás quiere que tú ores y ayunes. Muchas veces, many times, cuando usted me cuenta algo, when you tell me something, ya yo llevo un par de meses orando por el problema. I've been a couple of months praying for the situation, pidiéndole a Dios, asking God, Señor, ayúdame. Dame sabiduría cómo yo puedo confrontar esa situación. Give me wisdom, how could I confront the situation? Y puede que tú seas la herramienta que Dios está usando para ayudarme para arreglar la situación. And you may be the tool that God is going to use to help me fix the situation. Pero si no trabajamos juntos, if we don't work together, la iglesia no tiene pastor. The church doesn't have a pastor. Si cada cual tiene sus herramientas, if everybody has their own tools, y cada vez que hay un problema, todo el mundo lo va a arreglar a su manera, everybody's going to fix it their own way, la iglesia no tiene un pastor. The church doesn't have a pastor. ¿Entendió, hermano? Listo. Que cojan un receso, hermano.